Yo primero quiero agradecer a todos los que están ahora conectados, agradecer personalmente a Gustavo Pereira Cini. Él es un amigo cardiólogo, es miembro adherente de la Sociedad Argentina de Lípidos, hizo su curso de experto en lípidos con el doctor Esteban. Él trabaja en Formosa, fue ex coordinador del Servicio de Cardiología del Hospital de Alta Complejidad, y actualmente es el presidente del capítulo de la SAC acá en Formosa. Antes de empezar, quiero contarle un poco esta propuesta, ¿no?, de Ateneos Mensuales como una actividad de tipo de actualización y actualidad científica que vamos a tratar de mantener de forma mensual, que comenzamos el primer Ateneo de la Sociedad Argentina de Lípidos. Esta clase después va a estar grabada y va a poder subirse a la página, y todos los miembros van a poder, digamos, los que no estuvieran presentes, llegar a tener acceso a la misma. El objetivo es un poco también intercambiar conocimiento, intercambiar literatura, intercambiar expertise, porque dentro de todo contamos con un buen número de expertos en lípidos, tanto en la parte más fundamental, más bioquímica y farmacéutica, como en la parte clínica. Así que hoy Gustavo va a tener un público bastante experto, digamos, que te va a escuchar, así que pero tranqui, ninguno te va a ladrar, al contrario, va a ver que todos vamos a hacer lo que podamos, comentarios o críticas constructivas. Dicho esto, te doy la palabra y ya creo que estás como anfitrión, así que cuando vos quieras. Comparto. Dale. Antes que nada, obviamente agradecerte, Juan, agradecer a la Sociedad Argentina de Lipio por esta invitación, que es un honor estar con tantas colegas que saben tanto de este tema, que estoy conociendo de a poco. Y el tema que me pediste fue hablar un poco sobre la lipoproteína A y ver cuáles son las novedades y las nuevas fronteras. Y realmente pienso, no sé si coincidirán, que este es un tema que probablemente vaya a producir un cambio de paradigma en cuanto a cómo evaluar y tratar a una importante cantidad de pacientes que lo vemos día a día y por ahí se nos están escapando, producto en parte de desconocimiento y en parte de falta de terapéutica específica. Cuando uno empieza a hacer un poco de revisión, se da cuenta que uno dice novedad, ¿por qué? Porque no es algo nuevo. Esto es una partícula que se descubrió a principios del 60, el genetista Berg, que la describe como un antígeno del LDL, y desde su descubrimiento han pasado casi 30 años para que se vuelva a hablar en forma más continua. A principio, en realidad en el 89, se logra clonar y secuenciar el gen de la LPA, y a partir de ahí empieza a resurgir interés. Este interés se ahonda en estos últimos años, ya que se empieza a contar en forma experimental e investigación con terapias específicas que pueden dar respuesta a esta problemática. Ahora bien, ¿qué es la lipoproteína A o LPA? En realidad consta de dos moléculas. Una de ellas es una partícula de LDL, la cual se halla unida en forma covalente a través de un puente disulfuro a una partícula de ApoA. Esta ApoA tiene la particularidad de compartir con gran semejanza a la estructura del plasminógeno. El plasminógeno, cuando uno lo analiza, es una estructura que posee 5 cringles. El nombre Kringle viene por la forma de un postre danés. Y estos cringles están unidos a un dominio de proteasa. Se ha aceptado por la mayoría que la ApoA es una evolución genética del plasminógeno, donde, acá le voy señalando, a través del tiempo fue perdiendo a través de lesiones los cringles tipo 1, tipo 2, tipo 3, y solamente conservó el tipo 4 y el tipo 5. ¿Sí? A través de sucesivas transformaciones, diferenciaciones, el Kringle tipo 4, a su vez,
se subdividió en 10 tipos de Kringer 4, que van del 1 al 10. Y la clave de esta molécula de la ApoA reside a nivel de Kringer 4 tipo 2. ¿Por qué? Porque esta, en forma independiente, puede dar diferente número de copias, yendo desde el número de 3 hasta más de 40. ¿Y qué importancia tiene esto? La importancia radica que de acuerdo al número de copias de Kringer 4 tipo 2, va a depender del tamaño de la molécula de LPA. Acá hay un ejemplo, en los dos extremos, en el superior izquierdo, es una molécula más pequeña, una isoforma más pequeña, donde contiene solamente 4 copias de Kringer tipo 2, y en el otro extremo, donde hay 40 copias de Kringer 4 tipo 2, que hace que la molécula sea mayor. La importancia en sí de esto, del tamaño de la isoforma, es que a menor tamaño de la isoforma, o sea, a menor número de Kringles, el tipo 4, tipo 2, va a producir a nivel plasmático una mayor concentración de LPA, lo cual se asocia fuertemente a mayor enfermedad cardiovascular. Y a su vez, el hecho de que tenga menor número de copias de Kringles también, en forma independiente, se asocia a menor enfermedad cardiovascular, a mayor enfermedad cardiovascular. Poco se sabe de la fisiología, cuál es el rol de esta molécula. Se presume que tiene una función cicatrizante de tejidos y también de antihemorrágico, pero normalmente no tiene función asignada. Sí se sabe que se produce exclusivamente a nivel del hepatocito, donde este gen produce la ApoA. Esta ApoA puede posteriormente pasar al plasma y unirse a la partícula de LDL, o este ensamblaje también puede ocurrir a nivel del hepatocito. Una vez en sangre, tiene una vida media mucho mayor a una partícula de LDL común, más o menos una vida media de 4 días, y donde también existe mucho interrogante es la forma en que se produce el clearance. Se sabe, está demostrado que puede ser recaptado a nivel hepático a través del receptor de LDL, a través del receptor Scamager 1, o por los receptores de plasminógeno. Y posteriormente volver a reciclarse y unirse a una partícula de LDL o sufrir la degradación. También está demostrado que en menor cuantía puede tener una eliminación a nivel renal y esplácnico. Lo que sí está demostrado en forma sobrada es la actividad patológica que tiene. Y esto es lo que le da la particularidad a esta lipoproteína. Por un lado, por ser contener una LDL, tiene un efecto proaterogénico marcado, incluso más que una LDL común. También tiene un efecto proinflamatorio. Esto se ve fundamentalmente por el efecto de los fosfolípidos oxidados que activan las distintas células inflamatorias y con su liberación posterior de citoquinas. Y por el otro, tiene un efecto protrombótico, ya que es una molécula, la ApoA, similar al plasminógeno. Esto produce una disminución de la activación del plasminógeno y una consecuente disminución de la degradación de la fibrina. En forma resumida, si uno mira, el proceso empieza a nivel vascular, ¿sí?, de la luz, donde puede producir trombosis, disfunción endotelial o inflamación, y en un segundo momento traspasar al espacio subendotelial y continuar con el depósito de lípidos, calcificación y el proceso de inflamación. También se puede depositar a nivel de la válvula, sobre todo de la válvula aórtica, y llevar a un proceso de calcificación. Este proceso ocurre porque cuando la válvula aórtica está denudada, su endotelio, la ApoA puede unirse a través del dominio lisina en el Kringer tipo 10, y una vez que se une, los lípidos y los fosfolípidos oxidados se depositan o se transfieren a la válvula aórtica, y esto
va a generar a través del tiempo procesos de inflamación, calcificación y fibrosis, llevando en definitiva a una estenosis aórtica a través del tiempo que va a ir progresando. Entonces, hasta acá, lo que vimos que es una partícula que es más heterogénica que la LDL y que aparte tiene efecto protrombótico. Uno de los mensajes más importantes que uno tiene que entender es que el estilo de vida no impacta en los niveles de LPA, sino que los niveles van a estar determinados genéticamente. En este gráfico nosotros podemos ver que tanto las formas grandes, que son las menos heterogénicas, como las pequeñas, están determinados por distintos polimorfismos genéticos. Fue Robert Clark, ya en 2009, quien pudo identificar a dos polimorfismos, son estos dos de arriba, ¿sí?, que están presentes en el 50% del paciente que tienen esa isoforma pequeña, quedando aún por investigar el 50% restante de polimorfismos, ¿sí? Y en aquellos que no tienen, o tienen una isoforma más grande, menos heterogénica, estos polimorfismos prácticamente están ausentes. Más allá de eso, también se pudo demostrar que la presencia de uno de estos dos alelos, ¿sí?, genera un aumento significativo de probabilidad en el odds ratio de enfermedad coronaria. Tal es así que puede llegar a tener un 70% mayor de probabilidad de tener enfermedad coronaria hasta un 92%. Lo mismo se puede mostrar a nivel de la enfermedad de la válvula aórtica de la calcificación. La presencia de este polimorfismo 1045, 58, 72 genera un 62% más de posibilidad de no solo de que la válvula se calcifique, sino de que progrese. Esto es un caso, una persona que tiene sus dos alelos. Por un lado tiene un alelo pequeño de ApoA, ¿sí? Generalmente cuando los Kringler tipo 2, 4, tipo 2, están por debajo de 20 repeticiones, se dice que genera isoformas pequeñas más heterogéneas. Y en este caso, este Kringler, ¿sí?, tiene 10 repeticiones, ¿sí?, lo que sumado a los 9 Kringler restantes da un total de 19 Kringlers, y esto epigenéticamente va a determinar que esta persona tenga de esa isoforma un nivel de 60 miligramos por decilitros circulante en sangre, ¿sí? Por otro lado, el otro alelo, que puede ser paterno-materno, en este caso es un alelo de una ApoA mayor, más grande, con 25 repeticiones, que en total dan 34, determina un nivel sanguíneo de 10 miligramos, ¿sí? La concentración total que va a tener esta persona va a ser la suma de lo que determinen los dos alelos. En este caso, esta persona va a tener un nivel de LPA circulante de 70 miligramos por decilitro. Se dice que a partir de los 5 años los niveles de LPA son constantes, y después, si quieren, podemos ver qué factores pueden modificar, pero en realidad no hay mayor modificación en el transcurso de la vida. Esto también es muy relevante porque si una persona presenta las dos variantes de alelos, ¿sí?, el odds de ellos es mayor a 4 de tener enfermedad coronaria. Realmente cuesta encontrar un factor de riesgo que sea tan determinante a nivel cardiovascular, ¿sí? Y esto también está sustentado por metaanálisis en cuanto a la medición a través de miligramos por decilitro, donde se ve un aumento lineal del odds medio a partir de los 50 miligramos, y también están sostenidos por estudios de randomización mendeliana, donde ese aumento lineal de odds medio se mantiene constante. Ahora bien, surgen algunos de los interrogantes que vamos a tratar de ir respondiendo. Algunos no tienen respuesta aún, ¿sí? Uno de ellos es cuál es el punto de corte, donde uno dice que es normal y dónde empieza a ser normal, ¿sí? Estas son un resumen de las guías internacionales más importantes, donde fue cambiando a través del tiempo, ¿sí? Y acá nos encontramos con dos cosas.
primero que hay distintos puntos de corte. Inicialmente, la Sociedad Canadiense y la Sociedad Americana de Aféresis pusieron un punto de corte arriba de 30 miligramos por decilitro, y empieza a aparecer otra unidad que son los nanomoles por decilitro, ¿sí? A partir de 2019, en general hay un consenso de que el punto de corte es de 50 miligramos por decilitro, ¿sí? Que sería más o menos equivalente a 125 nanomoles por litro. Lo que se fue agregando posteriormente, que hizo la guía europea de aterosclerosis, es que coloca a un nivel, cuando una persona tiene más de 180 miligramos por decilitro, que sería equivalente a 430 nanomoles por litro, el riesgo es tal que, que es equivalente a hipercolesterolemia familiar heterozigota. La única guía que pone distintos rangos y lo clasifica como leve, moderado, severo o muy elevado es la guía británica, donde pone punto de corte a partir de 90, de 90 a 200, 200 a 400 y de más de 400. Me faltó una diapo acá, bueno, perdón, saltó la diapo de la Sociedad Argentina de Lípido, la de 2019, donde nombra, no, perdón, tengo más adelante, ¿sí? A partir de 50. Ahora, ¿de dónde sale ese número 50? Bueno, esto sale del estudio con más de 50.000 pacientes de Copenhague, donde se vio que luego, a partir del percentilo 80, se ubicaba a nivel de los 50 miligramos por decilitro. O sea, todo lo que esté por arriba, o sea, el 20% restante que está por arriba de 50 miligramos por decilitro, se considera como LPA elevada, ¿sí? Y esto tiene un impacto tal, por eso decía que probablemente sea un cambio de paradigma, que si uno traspola a la población, estamos hablando que 1 de cada 5 personas tienen LPA elevada a nivel mundial. Esto sería aproximadamente 1,4 billones de personas en el mundo, ¿sí? 9 millones de personas en Argentina con LPA elevada, ¿sí? Otro interrogante que se presentan es, que ya habrán visto, que es en qué unidad medir, porque hay miligramos por decilitro, hay nanomoles por litro, y en realidad no miden lo mismo. Cuando uno utiliza miligramos por decilitro, está midiendo la masa, ¿sí? Pero a la misma masa pueden tener diferentes concentraciones de LPA, ¿sí? En este caso, este paciente tiene 85 nanomoles y este paciente tiene 55, ¿sí? Es mucho más específico utilizar nanomoles. Eso es algo que se está tratando de consensuar a nivel mundial y de generar una sola unidad. El otro inconveniente es que cuando uno pide un análisis, un perfil lipídico rutina, la LPA se encuentra, ya sea en la beta cuantificación, en el mismo nivel de densidad que el LDL, y cuando uno utiliza el cálculo de Friedewald, también en el LDL está la suma del LDL más la LPA. Esto lleva a que haya una subestimación de los verdaderos niveles del LDL, y que el contenido de LDL que dentro de la ApoA puede variar de entre un 20 o un 50%. ¿Qué ocurre? En un paciente, ¿sí? En tu mismo laboratorio de un paciente con los mismos niveles de colesterol, en este caso 150 miligramos por decilitro, el nivel de LDL que contenga la ApoA va a ir variando de acuerdo al nivel de concentración de ApoA que tenga este paciente, ¿sí? Vemos así que si tiene un nivel de ApoA de más de 200 miligramos, prácticamente todo el LDL va a estar contenido en la LPA. Y esto explica, en parte, aquellos pacientes que tienen resistencia al tratamiento con estatinas. No pueden descender su nivel de estatina, y probablemente es porque los niveles de LDL o el colesterol LDL se encuentra dentro de la ApoA y no del LDL. Otra de las dudas que aparece es
a quién solicitar y cuándo. ¿Mm? En las guías se fueron sumando indicaciones, ¿sí? Si uno mira, la primera fue para pacientes con score intermedio o con historia prematura de enfermedad cardiovascular. Posteriormente se agregó a la hipercolesterolemia familiar. También aquellos pacientes que eran resistentes al tratamiento con la estatina. La Sociedad Europea fue mucho más allá y indica que debería dosarse a toda persona adulta por lo menos una vez en la vida para descartar niveles de LPA más de 180 miligramos por decilitro, porque esto es equivalente a una hipercolesterolemia familiar heterocigota. También la Asociación Nacional de Lípido agrega para identificar o hacer un seguimiento de los pacientes con estenosis aórtica progresiva. Y acá es lo que decía, que está en la indicación de la Sociedad Argentina de Lípido, donde nombra como un factor condicionante para alto riesgo cardiovascular. ¿Sí? Si uno no está decidido a iniciar estatina o no, bueno, esto es un factor que vuelca la indicación hacia iniciar el tratamiento. A modo de resumen, uno debería solicitar a familiares de primer grado con enfermedad cardiovascular prematura, aquellos que tengan antecedentes personales de enfermedad cardiovascular prematura, hipercolesterolemia primaria severa o sospecha de hipercolesterolemia familiar, como ayuda para definir el tratamiento con estatina en pacientes con riesgo intermedio, para detectar, hacer una detección en cascada en pacientes que tengan hipercolesterolemia severa, para identificar causas de resistencia a las estatinas, seguimiento de la estenosis aórtica progresiva, y la última, que es pacientes que por única vez dosarlo para descartar valores mayores de 180 miligramos por decilitro. No existe una indicación formal, pero lo que se dice es dosar una sola vez en la vida y volver a dosar solamente en aquellos pacientes que reciban un tratamiento específico para disminuir la LPA. Este es un estudio que fue prospectivo de más de 15 años de seguimiento, donde lo que se trató de hacer fue de ver el aporte que genera la LPA para reestratificar a pacientes que estaban estratificados a través de score de Reynolds, ¿sí? Fueron más de 800 pacientes, de esos 161 estaban dentro de un riesgo intermedio, y se le había dosado la LPA, y a los 15 años se vio que dosar LPA permitía reclasificar a pacientes tanto para alto riesgo, en un 17%, y pasar a pacientes que eran de riesgo intermedio, pasaron a ser de riesgo bajo en un 23%. O sea, hay un 40% de mejoría para estratificar al paciente. En cuanto a la progresión de la estenosis aórtica, también hay estudios hemodinámicos y por eco, donde se ve que aquellos pacientes que tienen niveles más elevados de LPA, de autotaxina y de fosfolípido oxidado, la tasa de progresión de la enfermedad aórtica era 2 veces mayor, ¿sí? Esto se había dividido por tertiles, y aquellos que estaban en el tercer tertilo, o sea, a partir de 58 miligramos por decilitro, en el caso de la PA, o de 5,5 nanomoles de la fosfolípido oxidado, la evolución era mayor, y no solo que evolucionaban a mayor grado de estenosis, sino que la supervivencia a los 5 años era menor. Otra pregunta a hacerse es, ¿cuál es el objetivo terapéutico? Tampoco está respondido del todo, ¿sí? Una forma de intentar responder son a través de estudios de análisis genéticos mendelianos, donde existen 2 estudios que tratan de predecir cuánto habría que bajar de LPA para prevención primaria y 2 para prevención secundaria, ¿sí?
tomando como punto de corte el beneficio que genera reducir 1 milimol de LDL, o sea, 39 miligramos por decilitro, para que se genere más o menos un 23% de disminución de riesgo. El primero que lo hizo fue el genetista Burgess, donde situó en su análisis que para tener el mismo beneficio, uno debería bajar 100 miligramos por decilitro. Posteriormente la mina vuelve a hacer un estudio similar, pero con una corrección de las isoformas LPA, y determina que ese descenso tenía que ser a partir de 65 miligramos por decilitro. Y en la prevención secundaria, también medido a nivel genético, se cae en el mismo lugar, en 65 miligramos por decilitro, y cuando se analizó solamente los niveles plasmáticos y no genéticos, ese punto de corte se corrió a 50. O sea, resumiendo, entre 65 y 50 miligramos por decilitro es el grado de descenso que uno debería tener para tener un impacto similar a una reducción de 1 milimol por decilitro de LDL. ¿Y qué alternativas terapéuticas tenemos a la actualidad? Bueno, básicamente uno puede actuar a 3 niveles. O reducir la producción de esta LPA. En eso, la mayoría de los tratamientos que están aprobados no son Gustavo, específicos. está congelada tu imagen. ¿Cómo? A ver. Espera. Yo lo veo bien, Juan, ¿eh? Sí, sí, yo también lo veo bien. Sí, yo lo veo perfecto. Vos te congelaste, Juan, pero no, vos pusiste foto, ¿no? Sí, vos estás congelado, Juan. ¿Juan? Sí, ahí ¿Estás? está, perdón. Sí, sí, se me congeló la imagen, disculpa. Dale. No Perfecto. te escuchaba, Bueno, perdón. decía que la mayoría de los tratamientos no están dirigidos al descenso de la LPA, sino en forma secundaria, son estudios, análisis post-hoc, ¿sí? Que algunos de ellos los vamos a ver. Por ejemplo, las estatinas, la niacina, Mersen, lomitapide, inhibidor de CETP y la aspirineta, donde ninguno de ellos logró un descenso significativo de los niveles de LPA. Sí tenemos bueno, acá en este caso hay 2, pero son más drogas que están en etapa de investigación que actúan directamente al descenso del LPA y que los niveles, como va más adelante, sí son significativos. También se puede actuar sobre los receptores, aumentando el nivel de receptores del LDL y producir una mayor captación de esta partícula. Y acá están los anticuerpos monoclonales y el inclisiran, donde si bien también han producido un descenso, este descenso no termina de ser significativo. Y por último, la alternativa que queda es extraer físicamente esta LPA, que se hace a través de la féresis, que ya lo vamos a ver. ¿Qué se sabe de la estatina? Bueno, la realidad es un análisis post-hoc, pero tiene un efecto paradójico. En general, en promedio aumentan un 11% el nivel de LPA, y esto se explicaría en parte porque al disminuir el colesterol LDL, lo que se aumenta es la masa de la ApoA. Ese colesterol LDL se transfiere a la ApoA y aumenta su síntesis. De todas maneras, no hay ninguna duda que un paciente que tiene LPA elevada tiene que estar tratado con estatina, porque el beneficio de la estatina está más que demostrado y uno no debe dejar de dar. Otra alternativa que es muy compleja y muy costosa es la aféresis, donde los alemanes son los que más experiencia tienen, ¿sí? Donde a través de un sistema de bombas y de filtros hay distintos mecanismos. Uno ya es a través de diferencia de carga electrostática, se puede retirar el LDL y la ApoA y devolver a la sangre con menores niveles, y esto
en realidad los estudios más importantes no están dirigidos a la LPA, hay solamente un estudio en curso que está analizando esto, pero hasta acá se saben que esto es un ejemplo de cada proceso de aféresis que va ocurriendo semanalmente, cómo va descendiendo, ascendiendo como un serrucho, y que en la reducción aguda puede llegar hasta casi un 60%, pero en el promedio baja un 35% los niveles de LPA. Y acá, y ya a modo de ir terminando, está lo que se llama hipótesis de LPA, digamos, ¿sí? Que es a través de drogas, usando la medicina de precisión y de terapia con oligonucleótidos, de que directamente uno actúe silenciando al gen, o al producto del gen, en este caso la LPA, y que esto produzca una disminución de los niveles circulantes, y que consecuentemente se asocie a menor enfermedad cardiovascular, enfermedad aórtica, periférica y de stroke. Este es un ejemplo que es muy interesante, un paciente que tenga 150 miligramos por decilitro, cómo cada efecto de los medicamentos iría actuando, ¿sí? La estatina, como dijimos, produce un aumento de los niveles de LPA. Drogas como la niacina, los inhibidores PCSK9 o mipumersen no llegan al 30%, o sea, seguirían teniendo niveles altos. Recordemos que dijimos que mínimo tenía que bajar entre 50 a 60 miligramos por decilitro, ¿sí? La aféresis también, en principio, no terminaría de bajar los niveles en forma permanente, y sí, la terapia con, en este caso, oligonucleótidos antisentidos, ¿sí? Que pueden llegar a bajar hasta un 90% los niveles de LPA. Estas son las drogas que están actualmente en estudio. Pelacarsen, que está producido por Novartis, que es un oligonucleótido antisentido. El olpasiran, que es un inhibidor del ARN, lo mismo que esta partícula es el N360. Están en distintas fases, ¿sí? Y bueno, probablemente acá esté la respuesta a todo, ¿sí? Simplemente para tratar de entender cómo funcionaría. Bueno, esto es a través de tratamiento con inhibidores ARN pequeños, donde se inyectan esta molécula, que son 2 hebras de ARN, que son guiadas porque están unidas a una molécula de N-acetilgalactosidasa, que lo que permite es que sea captada únicamente por el hepatocito, la reconoce a través del receptor de ácido glicoproteína, lo endocita, posteriormente el receptor vuelve a la membrana y queda la molécula de ARN, que tiene 2 hebras, una hebra antisentido y otra con la hebra sentido. La hebra antisentido se va a unir al complejo RISC, ¿sí? Y va a buscar el complemento de ARN de esta APOA, y lo que va a hacer, una vez que entre en este complejo, va a hacer silenciar a esta proteína. Esta es la otra forma, que son los oligonucleótidos antisentido, que en realidad son una sola hebra más corta, también van por de la misma forma, ¿sí? Y lo que hacen es identificar, ¿sí? Unirse a través de los pares bases de Watson y Crick a la base complementaria del ARN sentido, y inhibir la producción de estas partículas, ya que al generar una copia errónea son eliminados por la RNasa. Entonces, a modo de conclusión, la LPA es un factor de riesgo genético que es independiente y que causa enfermedad cardiovascular y enfermedad aórtica calcificada, que los niveles de LDL están subestimados, ya que una parte significativa de este colesterol está transportado por las partículas de LPA, que hay, como he demostrado,
una gran masa de pacientes que están infradiagnosticados. Se presume que solamente hay menos 5 pacientes a nivel mundial que están con diagnóstico LPA elevada, que tienen una heterogeneidad de manifestaciones clínicas, ya que se puede presentar en pacientes pediátricos como ACV, en adultos jóvenes de 30 a 40 años como un infarto, o en personas de 80 años como una enfermedad calcificada de la válvula aórtica. Que es una oportunidad de diagnóstico de detección de cascada para familiares, digamos, para hacer un tratamiento, un diagnóstico, un tratamiento precoz, y que obviamente tendremos que aguardar los nuevos enfoques terapéuticos para ver si realmente este tema se instala en forma definitiva en la mesa grande de los temas de la lipidología. Eso es todo. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Excelente tu presentación. Muy clara. Mientras, después puedes poner como anfitriona a Maribel Araujo, que ya va a continuar con el caso clínico. Pero no sé si les interesa hacer alguna pregunta antes de pasar al caso. Acá el público presente, o si quiere hacer algún comentario, Laura, Gabriela, que conocen muy bien de todo el análisis bioquímico, y bueno, pueden aportar un poco de luz con respecto a eso, estaría muy bueno. Estaba justamente escribiendo a Gustavo que estaba clarísimo, lo que explicó está muy bien, hermoso toda la gráfica, muy claro y muy bien los conceptos, ¿no? Algo que siempre le corregimos a los médicos es cuando confunden molécula con partícula. No es grave, pero de paso, ya que interaccionamos, nosotros aprendemos un montón de ustedes, de tratamiento, de decisiones, de farmacología, de clínica, así que bueno, nada más, es un detalle. Gracias, Laura. Respecto a los análisis de LPA, ustedes que tienen experiencia en cuanto a la heterogeneidad y en cuanto a lo que presentaba, que es un problema, ¿no? ¿Qué métodos sugieren? ¿Qué aconsejan? Más que método, yo creo, Graciela quizás puede hablar, que es la más experta de las metodologías, pero más que métodos hay que pensar en los calibradores o los estándares que se usan, porque ese es el problema por la heterogeneidad. No sé, Graciela mejor que cuente, que sabe mucho. Y por suerte se ha llegado a estandarizar un método donde hay muy poca influencia de la heterogeneidad de tamaño de la LPA. Ese método, que es el método recomendado para el laboratorio clínico, es la inmunoturbidimetría. Pero en el mercado van a encontrar varios métodos inmunoturbidimétricos. Lo importante es que el bioquímico tenga en cuenta de que el proveedor del reactivo le garantice que tiene trazabilidad con esa estandarización que hizo Marcovina y su equipo, donde analizaron la estructura primaria de varias isoformas de LPA, calcularon el peso molecular y lograron un calibrador primario con el que calibran el método que nosotros utilizamos en el laboratorio. Entonces, como dijo Laura, es importante que cuando nosotros seleccionamos la marca del reactivo, el proveedor nos garantice que participó de ese programa de calidad y el método está estandarizado. Y acá en Argentina, ¿en qué, digamos, o laboratorio está estandarizado esta calibración o recomendarías? Sí, el método de Roche, que es inmunoturbidimétrico, totalmente automatizado, participa del programa de estandarización. Y no es el único, también Abbott, pero no podemos, qué sé yo. Sí, también no Random. te van a poner la marca que usan los laboratorios, no te van a poner la marca en el informe. ¿Y es un método costoso?
del punto de vista Es un poco caro para el perfil lipídico. El otro día estábamos sacando presupuesto nuevo y verdaderamente aumenta más que otros parámetros. Es caro para la rutina, pero aparte, si es una vez que hay que medirlo, no es caro. Y si no, ocasionalmente con un seguimiento de tratamiento, es muy poco lo que se mide en un paciente a lo largo de su vida, o una vez o mínimas veces, así que en ese sentido vale la pena. Yo hablo caro en comparación al perfil estandarizado, no en comparación a un estudio molecular. Sí, está claro. Y la explicación que darían ustedes, porque digamos, Gustavo lo presenta como algo extremadamente prevalente, muy prevalente, Sí. y digamos, no sé si es poco buscado porque es costoso, es poco buscado porque la metodología no está estandarizada. Porque, digamos, me llamó la atención esos 9 millones. Sí, es muy prevalente. Me llamó Y la verdad la que atención, no, pero bueno. no lo buscamos, o debe ser porque es Sí, caro. puede ser, o se busca con estas grandes diferencias de reactivos que hay. Igual acá en el país tampoco hay, cuando Marcovina dice hay 350 marcas y la mejor es la de, ¿cómo se llama? La que, de donde se estandarizó todo en el IFSC, la marca esa. Denkasenke. Bien. Denkasenke. Denkasenke, exacto. Bueno, o sea, nosotros no tenemos tampoco tanto para elegir en el país. Por eso Graciela habló de Roche. También sé que Abbott tiene trazabilidad con esos calibradores. O sea, no tenemos las 300 marcas que una vez presencié. Estábamos con Pablo me olvidé de dónde, Pablo, en Innsbruck. En Innsbruck. Y te iba a decir Maastricht, pero en Innsbruck, en esas jornadas que había del EPA, que estaba justamente Marcovina y que había hecho el análisis de todos los reactivos que hay en el mundo. Y bueno, y son pocos, quizás eran 10, menos de 20 los que verdaderamente servían. Acá hay una pregunta antes de pasar al caso de Maribé, así continuamos. José dice, excelente presentación, quería preguntar si el screening familiar en pacientes con valores elevados es a hijos y con qué penetrancia se ha visto en formas familiares. Bueno, muy buena pregunta, José. Yo la verdad que no... Yo puedo hacer no sé una acotación con respecto a esto. El tema es que no hay tratamiento. O sea, nosotros en el hospital estamos haciendo screening a 2 poblaciones, a pacientes con ACV y a los hipercolesterolémicos familiares. Bien. Y encontramos, la prevalencia es alta de hiper-LPA, pero la verdad es que el ácido nicotínico no está en mercado, nosotros lo conseguimos como preparación magistral y es muy mal tolerado en general. Así que mandarse a hacer screening cuando uno no tiene tratamiento hasta no parece muy ético, ¿no? Porque uno, digo, no sería una indicación de screening, porque Claro. uno registra al paciente pero no tiene nada para hacer. Claro. Ese es un problema. Un gran problema. Un Sí. gran problema. Hasta que no También haya tratamientos Gerardo. accesibles, porque van a aparecer Sí, tratamientos. hola, ¿qué tal? millonarios. Felicitaciones, Gustavo, muy exhaustiva. Disfruté mucho la charla, aprendí algunos conceptos que no tenía, así que muy claro. Tal vez quedó ahí flotando la pregunta de por qué no se mide más frecuentemente. Es puramente especulativa, pero tomando un poco esta postura de Maribé, a lo mejor porque no tiene tratamiento y se cree que no es tan útil hacerlo.
La otra causa está digamos, el grado de conocimiento del LPA recién en los últimos 2 o 3 años, a partir de la aparición de estas nuevas moléculas terapéuticas, es que la industria farmacéutica se vio interesada y bueno, por eso empieza a estar en los congresos, así que probablemente tenga que ver con eso. Felicitamos a la Sociedad de Lípidos que haga este tipo de actividades sobre este tema, porque bueno, empezar con el conocimiento son estas actividades. Mi postura es que habría que medirlo, aunque no haya para tratarlo, porque uno puede poner al paciente en otra categoría de riesgo. Eso es un poco lo que postulamos de la Sociedad de Lípidos en las guías del 19, que aquellos que lo presentó muy bien Gustavo, bueno, que aquellos pacientes con LPA alta deben ser, o podrían, o se recomendaría que estén clasificados en riesgo más alto. Y respecto a Innsbruck, Laura, ¿no fue en Praga que hubo un precongreso de LPA? No. Fue en Innsbruck. No, tienes razón, Pablo. Fue en Innsbruck un precongreso. El precongreso de LPA. Exacto, sí. Era muy linda la sala, sí, me acuerdo. Sí. Bueno. Estaba Marcovina, claro, la sala era chiquitita, y Marcovina es la señora LPA. Bueno, felicitaciones. Gracias, Gerardo, por tu aporte, como siempre. Gabriela Fortunato. Sí, es Gabriela. Una pregunta que no es así, Gabriela, porque cuando uno habla de grandes es nada más por la extensión de la molécula ApoA, que es microscópica, por decirte, o sea, no es un tamaño grande como cuando uno habla de VLDL o de LDL grandes y que podrían no atravesar el endotelio. Acá es grande en peso molecular, digamos, molecularmente. Y en realidad acá el problema del tamaño tiene que ver con la concentración. Para que te acuerdes como regla mnemotécnica, cuanto más chiquitas que se fabrican más rápido y pasan más rápido al plasma. Y en cambio cuesta más trabajo fabricar una LPA grande, y entonces por eso los niveles son más bajos. Cuesta más trabajo, pasa con la tasa de secreción hacia el plasma es menor. Pero no tiene nada que ver con tamaño y endotelio, digamos. Que está bien que lo pienses para otras lipoproteínas. Muchas gracias, Laura, muchas gracias. Bueno, ahora pasamos al caso, si les parece, de Maribé, el caso clínico. Yo les quería contar un paciente, la verdad es que cuando empecé a leer LPA pequeña en pediatría, hace unos cuantos años, lo primero que se leía eran los casos de ACV. Después se empezó a hablar más la LPA pequeña asociada al riesgo cardiovascular, o por lo menos así lo viví yo, no sé cuál es la experiencia de ustedes. Y la verdad es que nosotros lo vemos asociado a accidente cerebrovascular en pediatría. Creo que una dificultad del accidente cerebrovascular en los adultos es que hay demasiada comorbilidad y es más difícil despejarlo, la LPA como factor de riesgo, creo yo. Bueno, les cuento este caso, la introducción la voy a obviar porque ya se dijo prácticamente todo acerca del LPA. La incidencia de accidente cerebrovascular en pediatría es baja en comparación a la población adulta, pero de todas formas está dentro de las 10 primeras causas de mortalidad en pediatría. Y es bastante distinto el enfoque de un ACV en pediatría que en la medicina de adultos. Les cuento un paciente de 7 años, previamente sano, oriundo de Tucumán, cuyos antecedentes heredofamiliares eran una abuela paterna muerta por ACV a los 50 años, un padre con hipercolesterolemia moderada, un tío paterno fallecido a los 40 años por infarto agudo de miocardio. El paciente a los 7 años inicia con un episodio súbito de cefalea frontal y crisis convulsiva, con posterior alteración del sensorio.
En realidad, días antes había tenido también algunos movimientos raros que la familia no llegó a detectar como algo serio. Se interna, se hospitaliza en Tucumán, se hace una resonancia magnética, aparecen múltiples lesiones hiperintensas y extensas en fosa posterior, cerebelo, tronco interpeduncular, tálamo derecho, y en el lentículo estriado. El chico es derivado al Hospital Garrahan, se continúa estudiando, resumí un poco la historia, se hace una angioresonancia, aparece oclusión en ambas arterias vertebrales, a predominio derecho, y aparece un tracto radiolúcido lineal de 1 centímetro en la pared lateral izquierda del tercio proximal de la aorta descendente. Perdón. Este sería el árbol familiar, tenía varios hermanos. En su evolución presenta hemiparesia izquierda y afasia de expresión. Se realiza la exéresis previamente se investigan anticuerpos para vasculitis, coagulopatía, se estudia agregación plaquetaria, todo lo que es hemostasia, todos los parámetros están dentro de límites normales. Se hacen anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos, anticardiolipina, homocisteína, factor de complemento, pruebas de agregación plaquetaria, todo lo que se hace en pediatría en una ACV. Y el perfil lipídico del chico, se le realizó trombectomía de arteria vertebral derecha, se extrajeron varios trombos de una longitud bastante extensa. Y en el perfil lipídico aparece un LDL de 197, con lo cual antes de darle el alta al paciente hacen interconsulta con nutrición. Hasta ahí nosotros no conocíamos al paciente, ya tenía cerca de un mes de internación, consultan por ese LDL de 197. Como nosotros a todos los pacientes con ACV hacemos LPA, estudiamos LPA y apareció un valor de 736 nanomoles por litro. Yo creo que usamos el reactivo de Abbott, no estoy muy segura, pero no hace mucho tiempo que estamos haciendo LPA, a 3 años que estamos, a 3 o 4 años que hacemos LPA en el hospital. El valor de referencia para este método es menor de 70 nanomoles por litro. El paciente ahí comenzamos tratamiento con ezetimibe a 10 miligramos, atorvastatina 5 miligramos. Enseguida respondió, el LDL bajó muy rápido. Comenzó luego con ácido nicotínico a 125 miligramos, ya tenía puesto ácido acetil salicílico previamente por su ACV. Y como en ese momento leímos que el mayor riesgo de repetir un evento, un stroke, un ACV, era cercano al primer episodio, decidimos hacer con estos valores plasmaféresis. Esta es la evolución del laboratorio. Les quiero mostrar, fíjense el LDL, aquí lo conocimos nosotros con este 197, 198, enseguida con el primer tratamiento bajó enseguida el LDL. Bueno, acá me tapa, no veo yo. Estos son los valores que tuvimos, que se confirmó el nivel de LPA, y entonces decidimos empezar con plasmaféresis. Con la plasmaféresis, como contaba recién Gustavo, el descenso es muy rápido, pero el rebote es más o menos parecido al rebote de LDL cuando tenemos pacientes homocigotas. A la semana 10 días ya estamos en los valores previos, fíjense más o menos las fechas. Pero mientras hicimos la plasmaféresis fuimos aumentando la dosis de ácido nicotínico. Les cuento que es el primer paciente que toleró ácido nicotínico, varios pacientes con hiper-LPA hemos medicado, y la verdad es que más de un mes o 2 meses no lo toleró ninguno, por los efectos que ustedes conocen del ácido nicotínico, el disconfort y esos episodios de flashing que hacen, que son bastante insoportables por los pacientes. Les muestro, bueno, se hicieron 2 o 3 episodios de
de plasmaféresis, mientras fuimos aumentando el ácido nicotínico, y cuando el paciente llegó a 1 gramo por día con buena tolerancia de ácido nicotínico, y dejamos de hacer plasmaféresis. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. No podía pasar la diapo y no sabía si me había congelado o no. Este es el esquemita de las plasmaféresis. Empezamos con estos 700, rápidamente sube, pero bueno, como fue actuando el ácido nicotínico, fueron bajando los niveles, y más o menos se ha mantenido desde que se fue a Tucumán entre 120 y menos de 200 de nanomoles por litro de LPA pequeña. Continúa con el ácido nicotínico, en el medio desapareció del mercado el ácido nicotínico, así que empezamos preparándolo en el hospital en forma magistral, no la forma de liberación prolongada que conocíamos en el mercado. Por suerte lo siguió tolerando, y en este momento se lo preparan en Tucumán, porque desde que empezó la pandemia que no ha podido viajar, nos hemos manejado solamente por mail. Estudiamos al resto de la familia. El padre trató la hipercolesterolemia, pero tiene, todos estos que están marcados en rojitos tienen hiper-LPA. Los hermanos tienen, ninguno tiene los valores que tiene este nene, pero todos tienen valores aumentados de hiper-LPA, y la madre duplica el valor de referencia, no tiene valores extremos de hiper-LPA. Ninguno de los familiares los hemos medicado con ácido nicotínico, el único que está medicado es el caso índice, el paciente que les comenté. Para terminar, la asociación entre hiper-LPA e hipercolesterolemia, en este caso podrían ser factores etiológicos o coadyuvantes. En la etiología no sabemos si ha habido algún otro factor que junto con la LPA favoreció este ACV, o si es solamente el daño de la LPA. Y lo que comentaban recién, la LPA no se dosa de rutina, pero en algunas patologías debería considerarse hacer screening para LPA. Bueno, nada más, era comentarles un tema que ya prácticamente no se menciona. Todo lo que leemos ahora de LPA me parece que es mucho más referido al riesgo cardiovascular que al ACV, y a nosotros nos llegan consultas por familias que han tenido ACV, que no tienen colesterol aumentado, no tienen hipercolesterolemia, pero sí tienen hiper-LPA. Y es complicado porque las veces que hemos probado poner ácido nicotínico, por suerte el único nene que respondió, por suerte este nene respondió, hubiera sido bueno que todos respondieran, pero por suerte este nene respondió, pero en otros casos no hemos conseguido, y no es fácil tampoco insistir cuando el paciente está totalmente asintomático. Lo que tienen son valores muy elevados de LPA, pero por otras cosas están asintomáticos, pero con antecedentes de abuelas muertas a los 40 años por ACV, uno cree ver una relación bastante directa. Muy, muy claro, Maribel, la verdad que interesante cómo ilustraste un poco la complejidad de manejar un paciente con LPA. Ahora, te doy una pregunta respecto a la plasmaféresis, que bueno, es lo único que ponemos, bueno, el italiano tiene, hace poquito creo que me escribiste para, no sé si te comunicaste con Daniel. Sí. Van creciendo mis pacientes. Claro, y me llamó también la atención lo que decía Gustavo. Yo tuve experiencia en adultos de hacer aféresis, LDL aféresis, no plasmaféresis. Y bueno, sabemos que inmediatamente después de la sesión de LDL aféresis, baja un 70%, por lo menos la ApoB. Después la cinética hace que, bueno, tengas que recurrir a una sesión cada 10 o 15 días, depende de la gravedad, porque, bueno, vuelve a aumentar la síntesis. Entonces, uno tomaba como promedio, me acuerdo, los valores de LDL interaféresis, que ese sería como el valor para los hipercolesterolémicos familiares, el valor estable en sangre. Y nos da un 30-40%.
Ahora, lo que mostraba también Gustavo en los gráficos es que da la impresión como que la reducción de LPA es un poco menor que la reducción de LDL en la LDL-aféresis. Como que tuviera un poco otra cinética, y esto un poco que contaba Laura, de decir, bueno, unas ApoA muy pequeñas tienen una cinética muy rápida, unas ApoA más grandes tienen una cinética un poco más lenta. O sea, yo no tengo experiencia en LDL-aféresis, pero con la plasma-aféresis, quizás porque sí, barre otro tipo de partículas, no lo sé. claro. Las o moléculas, que me corrija Laura. Quizás barra más cosas, no lo sé, pero tuvimos un descenso importante de la LPA, ¿sí? No me acuerdo, lo habíamos calculado en su momento, creo que bajó un 80% la LPA, desde el primer episodio, desde el primer procedimiento de plasmaféresis. Claro, claro. No sé Sí, con la LDL-aféresis. Ajá. Lo que pasa es que, bueno, vos conocés del tema, no es fácil tener, menos en nuestro medio, el chico en Tucumán no hay ningún lugar donde hagan aféresis en pediatría, no es un tratamiento que uno pueda proponer en nuestro país como de por vida Como o estándar. a largo plazo, ¿no? No, y es algo, bueno, muy costoso y no fácil de ponerlo a punto en nuestro país, sin duda. Yo te conté un poco la experiencia nada más que tuve, y antes que surgieran los inhibidores de PCSK9, y también, bueno, inclisiran, etcétera, todas las nuevas drogas que tenemos hoy por hoy, era el gold estándar, la LDL-aféresis, para hipercolesterolemia familiar, por lo menos la homocigota. Y gold estándar en el sentido que bajaba punto duro, o sea, bajaba MACE, en pacientes con hipercolesterolemia homocigota. Eso es un seguimiento ya de 20 años que se hace de la aféresis a nivel mundial. Entonces, nada, era simplemente un comentario. El resto, ¿quiere aportar algo? ¿Preguntas? Yo quería hacer una pregunta a Maribel. ¿Agregaron ácido acetil salicílico en este paciente? No. Sí, tenía puesto previamente. Ajá. ¿Y a qué dosis? A 100 miligramos por día. Sí. Viste, igual está también indicado como para mejor tolerancia al ácido nicotínico. Siempre que indicamos ácido nicotínico, lo indicamos junto con aspirina. Perfecto, a 100. Igual entonces no lo toleran, los nuestros, el único que toleró es este nene. No. Bárbaro. Gracias, si alguien tiene más experiencia en el uso de ácido nicotínico previa, bueno, ahora salió del mercado, pero a nosotros no nos ha ido bien. Sí, yo tuve, porque ahora ya hace mucho que no uso, mucha experiencia con ácido nicotínico. Al principio, cuando lo empecé a usar en los 90, fines de los 90, principios de los 2000, cuando estaba como becario ahí de Pablo Huerva en Favaloro, solamente había ácido nicotínico cristalino, y se da 3 veces por día, es el que mandábamos a preparar. Se usa en dosis más alta. Sí, se puede usar aspirina, y hay un estudio israelí que mostró también con otros antiinflamatorios. Esto depende de liberación de prostaglandinas, así que se puede usar ibuprofeno también. Lo que pasa es que eso, bueno, agrega comorbilidad. Tenés que darle ácido nicotínico más ibuprofeno a largo plazo. En ese momento no sabíamos si era mejor usarlo que no usarlo. Después, con los resultados de la IMHIGHT, prácticamente quedó en desuso el ácido nicotínico, porque aumenta justamente el ACV. Entonces, inclusive los análisis por estratos de reducción del LPA tampoco mostraron beneficios. Así que en mucho lugar ya no le quedó al ácido nicotínico, al punto que tampoco hay disponible. Y respecto a plasmaféresis, preguntaban algo con otras partículas. Yo no tengo experiencia con LDL-aféresis. Con los pacientes que en su momento quisimos hacerle, no fue posible conseguir LDL-aféresis específica para pacientes con la forma homocigota. Se hizo plasmaféresis inespecífica, lo hace el servicio de hematología, y la experiencia que tuvimos es que, además de bajar LDL y LPA, no recuerdo ahora los porcentajes, bajó mucho la albúmina y bajó el HDL también. Entonces, inclusive hubo que suspenderlo por inefectivo, pero bueno, porque era un caso muy, muy severo.
que terminó en trasplante hepático en ese momento como única alternativa disponible, pero básicamente por la intolerancia hemodinámica, más estos efectos adversos sobre otras partículas, ¿no? Nosotros estamos haciendo hace muchos años plasmaféresis, pero en pacientes homocigotas. Creo que deben ser efectos un poco de la técnica, porque no hemos tenido ninguna complicación ni hipoalbuminemia, se repone con albúmina, ¿no? Así que me parece que, no sé de lo técnico, pero me parece que es cuestión de la reposición y esto para mantener niveles estables. Bien. Acá hay una pregunta de José, un poco medio dirigida a Gustavo, pero sirve para el debate. Dice, bueno, cuando encontrás valores de LPA, va a Gustavo y a todos, en realidad a todo lo que podamos aportar, valores elevados de LPA, ¿avanzás con la búsqueda de ateromatosis subclínica como score de calcio, área total de placa en carótidas o femorales? No sé si querés contentar a Gustavo o... Sí, sí, no hay problema. Sí, en realidad, ahí en un paciente de riesgo intermedio sería buscar un modificador de riesgo, ¿sí? Que es donde uno busca si hay placas, si corre calcio, la LPA, para reclasificar, que lo que uno tiene que hacer es reclasificar. Pero si tiene LPA elevada, la indicación ya es solamente iniciar estatina. Claro. No sé si está respondida. Creo que sí, bueno, yo concuerdo 100% con vos. O sea, es un marcador, o sea, sirve para ajustar el riesgo, justamente. Como el score de calcio. O sea, no está tomado hoy por hoy como un valor absoluto, decir, bueno, tengo LPA alta, sí o sí ya tengo alto riesgo cardiovascular, entonces tengo que buscar otros marcadores, porque no se encuentra solo. Entonces, como que sirve muchas veces como para reclasificar. Bueno, vos lo presentaste muy bien, el gráfico del score de Reynolds, que servía justamente como para reclasificar ese paciente, ¿no? Así que bueno, el resto, ¿algún comentario, pregunta? Yo tengo una pregunta con lo que acaban de comentar. ¿Y qué hacen con los pacientes que tienen LPA aumentada y tienen LDL absolutamente normal? Muy buena tu pregunta. Acá en realidad creo que no tenemos tanta evidencia, te hablo más de la práctica o la inercia. Sí, de la práctica. Que a veces la inercia te juega a favor o en contra. Y bueno, puede también opinar tranquilamente Gerardo y dar su experiencia, pero uno tiende a usar estatinas. Digamos, primero que es raro que esté un LDL bajo, ¿sí? Puede ser un LDL de 100 o de 110, ponele, ¿sí? Ahora, tener LDL bajo, tipo 70 o 50, con una LP alta, bueno, tal vez en ese caso no daría estatinas, ¿sí? Pero creo que un valor de LDL borderline, bueno, uno me apoyaría con lo poco o mucho que tengo, que es eso. Pero no es porque tenga, creo que es más una conducta de inercia terapéutica que de fundamentación científica tipo 1A, etc. ¿Sí? No sé, Gerardo, si vos compartís lo mismo. Sí, estoy de acuerdo. Habría que ponerlo en números, porque en realidad cuando te informan en la LDL baja, te están midiendo la LPA, el colesterol de la LPA. A ver, pongámoslo en número. Imaginemos que tenga un LPA de ¿cuánto, Maribé? 150, 200. Sí, ponele 180 200 miligramos. Vamos a poner 210 para que podamos dividir por 3. El LDL corregido, para el que no lo sabe, lo recordamos, es LPA en miligramos dividido 3, eso hay que restarle al LDL. Entonces, si tiene una LPA de 210 dividido 3 da 70, así que ya hay 70 miligramos de colesterol, porque en realidad la LPA, los miligramos, es de la masa total de la partícula. Parte es ApoB, parte es ApoA pequeña y parte es colesterol. La LPA es un LDL modificado, digamos, es un transportador de colesterol, si quieren. Entonces, 210 de LPA, vuelvo al ejemplo,
significa 70 de colesterol en la fracción LDL. Te lo van a informar como LDL, como muy bien lo explicó Gustavo. O sea que si un paciente viene con 210 de LPA, mínimo va a tener 70 de LDL, que sería en realidad 0 de LDL, porque está todo en la LPA. Así que un paciente con 210 de LPA, mínimamente va a tener, inventemos un LDL básico, normal, bajísimo de 50, ya tenés 120 de LDL, los 70 que están en el LPA, más los 50 de este ejemplo inventado del LDL. Así que un paciente con 210 del LPA, menos de 120 no va a tener. Entonces, también no queremos hacer esto del corregido, del LDL corregido, va a venir con LDL de 120. Entonces, LPA 210 con LDL 120, va a haber que tratarlo. Va a haber, digamos, creo yo, quiere decir, tiene un alto riesgo. Yo he visto pacientes, bueno, Maribé acaba de presentar un caso con niveles muy severos, pero yo he visto, recuerdo ahora una mujer de 40 años, médica, y, con discapacidad por una miocardipatía isquémico-necrótica por LPA, digamos. Entonces, claro, cuando yo ya la vi, ya la traté, pero antes, ¿qué hacemos? Gerardo, la pregunta es, si es? vos tratás, pero la LPA no baja, si estás No modificando baja. el riesgo, Lo que baja es la LDL y baja el riesgo, porque las estatinas bajan el riesgo cardiovascular en todos los estratos, incluyendo aquellos pacientes con LPA alta. Lo que sí es, o sea, no es que los pacientes con LPA alta no les baja el riesgo con estatinas. Entonces, como tengo que bajar el riesgo y no tengo tratamiento específico, una posibilidad sería darles estatinas. Van a ser resistentes a las estatinas, porque casi todo el colesterol está en la LPA, que no va a bajar. Entonces, va a bajar muy poquito el LDL. Pero uno sabe que el riesgo le baja con estos fármacos. Y quería decir algo que me olvidé. Sí. Queda un riesgo residual después de bajar el LDL, igual queda un riesgo residual, eso se vio en los estudios, en los subestudios con PCSK9, con inhibidores de PCSK9, pero igual baja el riesgo. Es mejor tener LPA normal que LPA alta, pero si vos tenés LPA alta con inhibidores de PCSK9 o con estatinas, el riesgo baja un poco. Baja lo que bajan las estatinas, ¿no? 20% mortalidad total. Bueno, gente, en honor al tiempo, no sé si tiene alguna otra pregunta, última pregunta o comentario. Si no, bueno, para mí fue un placer haber debutado este proyecto de Ateneos Mensuales de la Sociedad Argentina de Lípidos. Nos permite reencontrarnos virtualmente a la distancia, compartir conocimientos, dudas, debatir. Sabemos que las zonas grises son difíciles para todos, no solamente para el que teóricamente hace unos años hace lípidos, sino para todos. Y bueno, siempre en el disenso se aprende más que en el consenso. Así que felicitaciones de nuevo a Gustavo y a Maribé, excelente. Y bueno, nos encontraremos el mes que viene, seguro Silvina, que es la coach de este proyecto, después nos va a estar recordando. Que sería el 30 de agosto, lunes 30 de agosto, que es el último lunes de agosto. Así que ahí nos veremos. Exactamente. Dale, gracias Silvina por ese recordatorio. Y bueno, que tengan buenas noches y estamos en contacto. Nos vemos. Chao. Chao, chao. Buenas noches. Chao. Chau, chau a todos.